nosotros, como ustedes saben, y es de conocimiento público, la universidad del año 2009 pasó por una profunda crisis financiera que finalmente se tradujo también en un problema de crisis de gobernabilidad interna, que llevó inclusive a que el rector anterior renunciara, se adelantaran las elecciones de la universidad y obviamente se tuvo que proceder a una elección. Los académicos optaron porque yo liderara la universidad por estos 4 años y el principal desafío que teníamos como institución era, por un lado, la estabilidad financiera y la movilización de la universidad. Y nosotros entramos en un proceso profundo de reestructuración y reorganización general que apuntó básicamente a hacerla más ágil, mejorar nuestros niveles de eficiencia, de eficacia, y eso llevó dentro de un conjunto de acciones a modificar la planta administrativa. ¿Y qué significa modificar la planta administrativa? Significa en algunos casos suprimir algunos cargos, significa reducir jefatura, porque nosotros teníamos una excesiva número de jefaturas, que es también el problema que afecta a un conjunto de universidades del Estado. Y desde el periodo de Eduardo Frei Ruiz Tagle a la fecha se han ido planteando en todos los gobiernos de turno la necesidad de que la universidad y las instituciones del Estado se modernicen. Y en ese contexto nosotros entramos a hacer un proceso de reestructuración, lo que afectó a la planta directiva, que eran a los 5 directivos que por año estaban en esos cargos, y por otro lado a 14 cargos que estaban distribuidos en la planta profesional, administrativa y técnica. Y obviamente esto lo hicimos ajustado a derecho. Nosotros gozamos de ciertos niveles de autonomía, donde el propio estatuto orgánico establece que la universidad puede reestructurar su planta, previo obviamente acuerdo a los 2 cuerpos colegiados más importantes de la universidad, que es el Consejo Universitario y el Consejo Superior, y esto se hizo ajustado absolutamente a los procedimientos legales y administrativos de los cuales dispone la universidad. Y eso implicó de alguna manera racionalizar la planta directiva, suprimir los 5 cargos en este caso, y asimismo suprimir 14 cargos en la planta profesional, administrativa y técnica. Cuestión que fue dictaminada por la Contraloría Regional de la República a favor de la universidad, y por eso nosotros, ajustados a derecho, procedimos obviamente a indemnizar a estos funcionarios con 6 meses de remuneraciones y obviamente concluir sus contratos. Prácticamente ha pasado un año y los administrativos afectados, estos 14 funcionarios, no como aparece en el diario que eran 33, sino 14, porque son 14, apelaron a la Contraloría General de la República y obviamente la Contraloría General falló a favor de ellos, pero siempre en un procedimiento de este tipo hay de repente situaciones de contraposición, y nosotros hoy día como universidad estamos haciendo uso de un recurso de reconsideración, porque insistimos de que aquí no ha habido ninguna medida arbitraria, injusta e irregular, sino que todo ha sido ajustado a derecho en los términos que corresponden. Y precisamente esperamos que ese proceso de reconciliación prospere. Si prospere, obviamente va a quedar ratificado el acuerdo que nosotros habíamos suscrito hace un año atrás con obviamente el respaldo propio de la Contraloría Regional. De no ser así, obviamente respetuoso a los planteamientos propios de la Contraloría, tendríamos que derechamente reintegrar a estos funcionarios. Pero esto no es un trabajo antojadizo, es decir, este proceso de racionalización de personal obedecía a la necesidad de que la universidad se modernizara. Resultado de este proceso, yo voy a destacar algunos hechos que de alguna manera repercuten favorablemente en nuestros niveles de gestión actual. Es de público conocimiento que la universidad estaba sobredimensionada en términos de personal académico y administrativo. Y eso es cierto, nadie podría negarlo ni desde adentro ni de los órganos fiscalizadores de la universidad. Estábamos sobredimensionados, teníamos más personal que el propio proyecto institucional. Hoy día la universidad está estabilizada financieramente,
naturalmente con márgenes razonables en términos de su gestión, pero si nos vemos obligados a incorporar 14 personas, es un tema que nosotros vamos a tener que analizar en los cuerpos colegiados, porque eso indexa un costo que nosotros no tenemos considerado en la proyección financiera futura. Segundo, la propia reestructuración nos ha permitido este año 2011, en los indicadores que establece el propio Consejo de Rectores, de ser una de las universidades del país, la número 1, que aumentó sus postulaciones efectivas. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué aumentó su postulación efectiva? Porque nos ha permitido focalizar recursos para mejorar fuertemente la captación de estudiantes y la promoción de estudiantes. Segundo, fuimos la universidad que creció, número 1, del Consejo Rector en las 25 universidades tradicionales, mayor puntaje ponderado. Hasta el año anterior, 2009, éramos la que recibía el peor indicador. Tercer indicador de resultados, tercera universidad en el país que aumenta en 10 puntos el ingreso promedio PCI. Y a pesar de la crisis institucional que vivimos, acreditamos la universidad en 3 componentes. Entonces hay una serie de elementos que uno, si los va visualizando, el proceso de reestructuración nos ha permitido esto. De tal manera que si tuviéramos que transitar en un proceso similar, yo diría que en realidad como equipo directivo nosotros estamos convencidos que vamos a tener que seguir haciendo mejor la gestión corporativa de la universidad. Cuando están los recursos, naturalmente uno lo que hace es administrar adecuadamente en los términos que está establecido. Pero cuando los recursos son limitados, yo prefiero sacrificar esos recursos en pos de generar mejores condiciones para los estudiantes que ingresan el sábado en el Día Neutral, que eran 33 los afectados y la verdad que son 14. Ahora, un dato más, un dato menos, alguien pudiera bajarle el perfil, la verdad que es preocupante, porque en realidad son 33 las personas que estaban asociadas a esta asociación de funcionarios de la universidad, y hay un diferencial entre 14 y 33 que son contratos que no se renovaron, que aquí no hay ninguna interdicción desde el punto de vista legal ni con temas de la Contraloría, sino que hay 14 casos puntuales, de los cuales objetivamente hoy día forman parte de este dictamen de la Contraloría. También de esos 14 hay un número que está trabajando, que a mí en lo personal me han expresado que no van a hacer reclamo alguno porque están trabajando, por lo tanto de esos 14 tampoco yo diría derechamente que son 14. No tengo con precisión el número exacto para decirlo, por lo tanto lo que aparece públicamente complejo a lo mejor se resuelve de mejor manera sin mayores complicaciones. Y para el asesor jurídico, ¿el recurso de reconsideración se presentó ya? ¿Cuáles son las fechas, los plazos que se vienen con respecto a esta presentación? Nosotros presentamos recursos de reposición ante la Contraloría General. La Contraloría General se da los tiempos necesarios para poder resolver. Y si estima el Contralor que se requiere algún nuevo elemento, nosotros lo vamos a llegar. Si en esto lo importante es que ustedes tengan presente que la universidad va a ser absolutamente respetuosa al parecer de la Contraloría. Pero eso no quiere decir de que nosotros podemos discrepar de la opinión técnica, jurídica que pueda tener el Contralor General. También tenemos que tener presente que los elementos que se allegaron por parte de los funcionarios a la solicitud al Contralor General son elementos distintos a la apreciación nuestra. Y eso es absolutamente respetable. Esas son las reglas del juego que se manejan desde el punto de vista jurídico. Ellos pidieron al Contralor General que se analizaran los antecedentes en base a una situación particular. Pero lamentablemente no se llegaron el resto de los elementos que nosotros sí lo vamos a llegar ahora. Por eso estimamos que la Contraloría lo debería reconsiderar. Y en el supuesto improbable que la Contraloría estimara, ¿no es cierto?, de que los funcionarios sí tienen que ser reintegrados, evidentemente que la universidad va a ser respetuosa y tiene que reintegrarlo. O sea, aquí no hay un juego de no querer o querer afectar más a los funcionarios. Esta es una situación que evidentemente fue analizada, ponderada y revisada por todos los cuerpos colegiados. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a hacer todo lo que sea posible por resguardar evidentemente los intereses institucionales, pero esto no es una lucha personal con ninguno de esos funcionarios, todo lo contrario. Esto está dentro de un marco de reestructuración institucional como dijo rector y que por ende no es una situación antojadiza ni arbitraria, sino que está dentro de una política institucional. La mayor preocupación uno que tiene es no exponer la imagen de la universidad, porque la verdad que hemos estado muy expuestos, sobre todo el año 2008-2009,
y lo que uno necesita es darle también la tranquilidad a aquellas familias que apostaron en un proyecto educativo como el nuestro. Y por otra parte, todo el esfuerzo que estamos haciendo institucionalmente por dar garantía a ese proyecto. Entonces, naturalmente, cuando aparecen situaciones de este tipo, surgen distintas interpretaciones, y lo que pretendíamos nosotros con esta reunión es poder aclararla de la mejor manera posible. Y también uno entiende perfectamente que cuando se tomó la decisión en el año 2009 y 2010 de racionalizar personal académico y administrativo de la universidad, fue un acto doloroso. Yo creo que nadie está dispuesto a liderar un proyecto institucional para levantarse en la mañana consciente que tiene que tomar esa dolorosa decisión. De tal manera que a veces queda la sensación de que aquí hay autómatas en la institución que toman decisiones sin ningún grado de sensibilidad. La sensibilidad está, pero cuando hay que colocar en el centro dos decisiones, estabilidad corporativa, yo siempre voy a pensar en mi rol por la organización, es decir, la universidad es la empresa pública más grande de la región de los lagos. La Contraloría General, la Contraloría General se da los tiempos necesarios para poder resolver, y si estima el Contralor que se requiere algún nuevo elemento, nosotros lo vamos a llegar. Si en esto lo importante es que ustedes tengan presente que la universidad va a ser absolutamente respetuosa al parecer de la Contraloría. Pero eso no quiere decir de que nosotros podemos discrepar de la opinión técnica, jurídica que pueda tener el Contralor General. También tenemos que tener presente que los elementos que se allegaron por parte de los funcionarios a la solicitud al Contralor General son elementos distintos a la apreciación nuestra. Y eso es absolutamente respetable. Esas son las reglas del juego que se manejan desde el punto de vista jurídico. Ellos pidieron al Contralor General que se analizaran los antecedentes en base a una situación particular, pero lamentablemente no se llegaron el resto de los elementos que nosotros sí lo vamos a llegar ahora. Por eso estimamos que la Contraloría lo debería reconsiderar. Y en el supuesto improbable que la Contraloría estimara, ¿no es cierto?, de que los funcionarios sí tienen que ser reintegrados, evidentemente que la universidad va a ser respetuosa y tiene que reintegrarlo. O sea, aquí no hay un juego de no querer o querer afectar más a los funcionarios. Esta es una situación que evidentemente fue analizada, ponderada y revisada por todos los cuerpos colegiados. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a hacer todo lo que sea posible por resguardar evidentemente los intereses institucionales, pero esto no es una lucha personal con ninguno de esos funcionarios, todo lo contrario. Esto está dentro de un marco de reestructuración institucional, como dijo el rector, y que por ende no es una situación antojadiza ni arbitraria, sino que está dentro de una política institucional.